Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Les pido que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. Y la carta dice así, esta parte. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oremos antes de empezar. Gracias, Señor, te damos por este día, Señor. Gracias porque tú, en tu misericordia y en tu gran amor, nos has permitido estar un domingo aquí, Señor, escuchando tu palabra, con cánticos, teniendo comunión unos con otros. Muchas gracias, Señor, por todo eso. Y ahora te pido en este tiempo que seas tú, Señor, por medio de tu palabra, hablando en cada uno de nosotros, Señor. Ilumina nuestra mente, Dios, para que podamos comprender y asimismo obedecerte más, que podamos amarte más y asimismo podamos honrarte más, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada empezamos a leer esta pequeña porción de Colosenses y vimos Colosenses 3 del versículo 1 y 2. Como vimos, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Y a diferencia de las otras iglesias a las cuales Pablo les había escrito, esta es una de las pocas cartas en las que él nunca había estado ahí. En Colosenses 2:1, Pablo dice que él tiene una gran lucha por los hermanos que están en la Odisea, por ellos que nunca han visto mi rostro. Pero ¿quién entonces fundó esta iglesia? Lo que vimos entonces fue que el fundador de esta iglesia fue Epafras. Epafras fue el pastor de esta iglesia. Y Pablo tiene algunas cosas que decir de este pastor fiel en esta carta de Colosenses. Por ejemplo, en Colosenses 1:7, Pablo dice de él que es un fiel ministro de Cristo para los hermanos de Colosas. Luego vemos que casi al final de la carta, Pablo también habla acerca de él y dice que Epafras tiene un profundo interés por los hermanos. Él se esforzaba y él oraba por ellos. ¿Pero con qué fin? Para que sean firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aquí uno puede ver el amor de este pastor hacia sus ovejas, en el que lo que él más desea de ellos no es nada más que la santificación, que ellos crezcan en el conocimiento y en el amor hacia Dios, que sean completos en Él. Pero la razón por la que Epafras fue a visitar a Pablo a la cárcel fue porque estaba sucediendo algo en esta iglesia que le tenía gran preocupación, que como vamos a ver también fue la preocupación de Pablo. Y esto es que la herejía estaba llegando a la iglesia. ¿Y cómo estos falsos maestros podían meter sus herejías en esta iglesia? Bueno, dándoles la solución al problema de la santificación. Como vimos hoy en la mañana, lo que Satanás hace por medio de los falsos maestros es una especie de sincretismo. Él nunca se acerca a la iglesia diciendo, aquí tengo una enseñanza falsa, esto es falso, sino que él siempre viene y por medio de artimañas hace un sincretismo, mezcla lo verdadero con lo falso. Entonces esto es lo que los falsos maestros estaban haciendo aquí. Estaban mezclando la verdadera religión con lo falso. Y esto el apóstol Pablo no lo iba a permitir. Es por eso que si nos adelantamos al capítulo 2, aquí Pablo va a hablar acerca de estas ideologías falsas. Él comienza a detallar, y como vamos a ver, esta herejía de Colosas, que es como se la suele llamar, tiene muchas matices. Pero Pablo resume todo en Colosenses 2:8 y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos de este mundo. Pablo entonces llama a esta herejía filosofía. Esta palabra filosofía en ese tiempo era conocida como cualquier teoría que se hablaba acerca de Dios, el mundo o el significado de la vida, cualquier enseñanza. Y específicamente la herejía de Colosa, ellos hablaban que tenían un conocimiento superior que nadie más tenía. Pero pese a estas pretensiones que ellos tenían y con las que se hacían ver, Pablo no tiene ningún remedio
en compararlas, ningún reparo en compararlas con huecas sutilezas, que quiere decir un fraude vacío. Son un fraude. Pablo entonces está diciendo, ellos pueden venirte diciendo que esto es algo superior, pero esto es una estafa. Prácticamente esto es mentira. Es como que si te vendieran una piedra común con un valor de oro. Es falso. En vez de traerte una solución, te traen más problemas. Y estas falsas enseñanzas, como vamos a ver aquí, tiene dos fuentes. La primera de ellas son las tradiciones de los hombres. Estas son cosas o enseñanzas que vienen del pasado, que van pasando de generación a generación. Y como sabemos, no necesariamente esto tiene que ser verdad. Porque las tradiciones de los hombres, mientras no estén basadas en las Escrituras, solo se quedan en un plano humano. Y no es la verdad absoluta. Pero otra también fuente de estas falsas enseñanzas son, como Pablo les llama aquí, los rudimentos de este mundo. Los rudimentos del mundo. Y esta palabra aquí, textualmente en el griego, significa cosas en serie. Y esto en sí, para traducirlo de una manera simple, son enseñanzas simplistas e inmaduras. Pablo aquí le está diciendo que estas enseñanzas heréticas en realidad no son elevadas, son simplistas, son para un bebé. Vienen de un sistema caído de Satanás y del mundo, no sirven de nada. Y si esto ya es suficientemente malo, Pablo va a hablar de lo peor de todo esto, peor de que sean fraudes, que vengan de tradiciones humanas, que sean simplistas y maduras. Como Pablo va a decir aquí, que lo peor de todo es que no son según Cristo. Lo verdadero y lo falso no se puede mezclar. Y estos falsos maestros estaban queriendo mezclar eso, queriendo mezclar sus herejías con Cristo. Pero Pablo aquí les está diciendo, estas herejías no son de Cristo, no tienen nada que ver con Cristo. Lo que más bien ellos están enseñando es que Cristo es insuficiente, porque ellos quieren meter algo más aparte de Cristo, como vamos a ver más adelante. Y ahora Pablo, sabiendo que la deidad de Cristo estaba siendo atacada, él del versículo 9 al versículo 10 va a hablar acerca de Cristo. Y esto lo vemos aquí, hermanos, que dice, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Intencionalmente, Pablo aquí en este versículo utiliza la palabra plenitud. Y es que esta palabra plenitud la utilizaban los falsos maestros también. Los herejes creían que la plenitud divina se dividía en diferentes emanaciones. Venía la plenitud, que es el ser divino que nadie conoce, pero estos se dividían en una emanación más pequeña, luego en otra más pequeña, luego en otra más pequeña, y en esas de ahí decían que estaba Cristo. No era la plenitud completa. Pero Pablo contradice esto y él dice que en Él, en Cristo, está la plenitud de la deidad. Como Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Él es el mismo Dios. Y dado que Cristo entonces es Dios, uno puede ver aquí y decir, ¿qué más necesitamos? Y es que en verdad no necesitamos nada más. Por eso es que Pablo sigue diciendo, ustedes están completos en Él. No hay nada más que ustedes puedan necesitar. Inclusive ustedes han recibido una salvación completa en Cristo. No necesitan filosofías huecas, llenas de estafa, solamente a Cristo. Y posteriormente Pablo empieza, si seguimos leyendo el capítulo 2, Pablo empieza a hacer advertencias de cada una de manera específica de las falsas enseñanzas que había aquí, en Colosas. Y aquí podemos meter que él hablaba acerca de misticismo, en cuanto a adoración de ángeles y demás cosas, legalismo, en cuanto a que se quería meter lo que es la ley mosaica para los gentiles. Luego hablaba del ascetismo, todas esas cosas ellos debían cuidarse. Y ahora Pablo termina y sepulta estas falsas enseñanzas en el versículo 23. Si leemos aquí dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O como la Biblia de las Américas, como dijimos la semana pasada, lo traduce, tiene una apariencia de sabiduría en una religión humana, o sea, es una apariencia de sabiduría, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Pablo aquí dice, sus enseñanzas para sus fines son vanos. La meta de ellos era crecer en santificación como cualquier otro creyente, pero las herejías colosas para esas metas son inútiles.
Y aquí entonces, en esta parte de la carta ya tenemos una transición. Ya es que Pablo empieza a atacar a las herejías, atacar a las herejías, atacar a las herejías. Pero los hermanos de Colosas se podrían preguntar, bueno, entonces tú ya me dices que en Cristo yo estoy completo, que Cristo es la plenitud de la deidad, pero entonces ahora, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer entonces? Mi objetivo es crecer en santificación. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y ahora en el capítulo 3 entramos a la parte, como Pablo nos tiene acostumbrados en sus cartas, la parte exhortativa de la carta. Aquí Pablo da muchos mandatos a la iglesia de Colosas, qué es lo que ellos deben hacer para crecer en santificación. Y esto lo empieza aquí Pablo, hablando en el versículo 1, en Colosenses 3:1, empieza con un pues, que en el griego en realidad es un pues, que es entonces. Entonces, si todo esto que yo te he dicho, y si todas las herejías de los Colosas son falsas, entonces, si habéis resucitado con Cristo. Antes de hablar de la exhortación, Pablo primero va a reducir el margen con aquellos que han resucitado con Cristo. Y como vimos la semana pasada, acorde a Romanos 6, estas son aquellas personas que han vivido esa experiencia de que en Cristo han muerto y han resucitado en Él. De una manera increíble y espiritual, el verdadero creyente, en el momento que Cristo estaba muriendo en la cruz, mi vieja naturaleza, como dice Romanos 6, murió en la cruz. Fue crucificada juntamente con Cristo. ¿Pero con qué objetivo? Para que cuando Cristo resucite de los muertos, asimismo yo, mi nueva naturaleza, esté resucitando con Cristo, para andar en una nueva vida. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que aquellas personas que han resucitado con Cristo, es decir, aquellas personas que ahora tienen una nueva naturaleza, que odian el pecado y que aman obedecer a Dios y su palabra, que tienen ahora el poder para experimentar una nueva vida en obediencia en Él, tienen un mandato. Y ese mandato es el que vamos a ver ahora, que dice, buscad las cosas de arriba. Poned, y dice más abajo, poned la mira en las cosas de arriba. Y ambos verbos, tanto buscad como poned, están en imperativo y están en el presente continuo, es decir, que este es un mandato que deben hacer continuamente. Y buscad es estar continuamente buscando algo, pero ¿qué es lo que deben buscar? Como dice Pablo, son las cosas de arriba. Y esto, acorde al contexto, sabemos que las cosas de arriba, primero, como toda la carta que tiene de preeminencia a Cristo, no es nada más y nada menos que Él, que Cristo. Busca a Cristo. Él es el autor de nuestra vida. Él es el autor de nuestra salvación. En Él encontramos todos los recursos para la santificación. Y no solo a Cristo, sino también esto implicaría, como dice Mateo 6:33, al reino de Dios y su justicia. No solo buscar al rey, sino también a su reino y su justicia. Y aquí también vemos que buscar las cosas de arriba también es buscar aquello que Cristo aprueba, buscar aquello que Cristo ama. Es decir, virtudes que Pablo va a resumir en Colosenses 3 del 12 al 14, la cual Él manda el que debemos vestirnos. Que si vemos aquí desde el versículo 12 al 14, habla acerca de la misericordia, de la benignidad, de la humildad, mansedumbre, paciencia, el ser perdonador y sobre todas cosas en amor. Estas son las cosas que un creyente debe buscar. Estas son las cosas que un creyente debe esforzarse por siempre buscar. Pero ¿cómo uno puede hacer esto? Bueno, toda batalla empieza en la mente. Y por eso Pablo también dice que no solo deben buscar las cosas de arriba, sino también poned la mira en las cosas de arriba. Que esta palabra poned la mira es dirigir la atención, poner la mente en algo. Y el mandato entonces completo aquí es que el creyente debe meditar en Cristo, mantener su mente en Cristo y su justicia, enfocado en Él. Él debe ser tu centro de devoción. Ese es el mandato que Pablo está hablando a los hermanos de Colosas. Y no es el Cristo entonces que los falsos maestros están hablando, sino que Pablo habla que es el Cristo, que es aquel que está sentado, como sigue diciendo el versículo 1, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Es ese Cristo que está reinando en los cielos, no una emanación menor, sino el mismo Dios que reina. Y esto es vital para la santificación, tener una imagen y un concepto correcto de Cristo. Y también esto es importante, el hecho de tener presente de que Cristo es coronado y es exaltado, porque ahí podemos saber que viene la fuente de nuestra santificación.
el poder para nuestra santificación. Ya que el autor de Hebreos lo llama a él como el sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y por ende, podemos acercarnos a él confiadamente para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ahí debe estar desdirigido nuestra mente y no necesitamos nada más. Porque Cristo, con todo el poder que Él resucitó, nosotros tenemos ese mismo poder para vencer el pecado. Solo debemos buscar de Él. Y Pablo lo deja más claro aún, desligándose de todas las herejías de los falsos maestros, diciendo en el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. En otras palabras, ¿qué son las cosas de la tierra? Son las que Pablo habla en el versículo 5 al 8, las que deben evitar: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, idolatrías, ira, enojo, malicia. Todas estas cosas son las que ellos deben evitar, son las que ellos no deben estar enfocados. En resumen, es todo aquello que hay en este mundo que está en contra de Cristo y de su justicia y de su pureza. Y esto incluye, obviamente, también las filosofías que provienen de este mundo, esas filosofías inútiles que provienen de este mundo. Y es que si buscamos a Cristo y mantenemos nuestra mente en Cristo, no habrá cabida para los deseos de la carne. Y mis prioridades y mis metas cambian. Y como vimos también la semana pasada, hablé de puntos prácticos que nos pueden ayudar a cómo uno de manera práctica puede buscar a Cristo, buscar las cosas de arriba y manteniendo nuestra mente en Cristo y en las cosas de arriba. Y algo que no mencioné, porque mencioné 3 cosas que uno debe hacer, que es ruégale a Dios en oración, también es renueva tu mente en la palabra y también es rodéate de hermanos en Cristo para que se exhorten en crecimiento en santidad. Pero algo que también que se me pasaba por alto, que es muy importante para el proceso de la santificación, es reconoce tu situación. Reconoce tu situación y todo comienza con una insatisfacción de tu actual condición de la santidad. Y es que, hermanos, ese debe ser el punto de partida. Porque si uno de nosotros tal vez cree que ha llegado tal vez a un punto en el que es fuerte, en el que puede vencer el pecado en cualquier momento, en el que ya no necesita tal vez crecer más en santificación, porque inclusive puede ver a otros y dicen, no, bueno, el mensaje es para ellos, porque yo estoy muy bien en mi santificación. Entonces algo está mal en nosotros. Porque siempre debemos reconocer de que para llegar a la imagen perfecta de Cristo tenemos que seguir avanzando. Inclusive Pablo dijo, no es que yo ya haya alcanzado la perfección, porque es imposible. Debemos decir como el salmista en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Siempre debemos estar teniendo un discernimiento en nosotros mismos, como el Proverbios dice, cuidar nuestro corazón, guardar nuestro corazón. Entonces debemos siempre reconocer nuestra situación en que aún nos falta. Siempre nos va a faltar. Y esto va a ser desde aquí hasta la muerte. Siempre nos va a faltar algo más de santificación. Y para eso tenemos todos los medios provistos que hemos visto. La escritura, la oración, la comunión. Pero ahora, algo que también quiero añadir es de qué manera práctica, qué implica en nuestra vida diaria el buscar y mirar las cosas de arriba. Y creo que esto es algo que también nos puede ayudar en que entender cómo luce o cómo se ve esto de buscar y de mirar las cosas de arriba. Y es que lo he puesto en 3 puntos, que cuando alguien busca y mira las cosas de arriba, va a buscar las cosas de arriba por encima de la familia. Inclusive por encima de la familia. Y si hay algo que como cultura tenemos bien arraigada, es el amor a nuestra familia, lo cual no tiene nada de malo, siempre y cuando ese amor por nuestra familia no se interponga en las cosas de arriba. Un ejemplo de ello lo encontramos en Lucas 9, del 61 al 62. Aquí Jesús, en el contexto, es que estaba yendo a Jerusalén. Él había puesto su rostro para ir a Jerusalén, en el versículo 51, por lo que el tiempo era limitado. Y en el camino, yendo para Jerusalén, encontró 3 potenciales discípulos, pero ninguno
tristemente ninguno de ellos aceptó. Y el último de ellos, que es el tercero, Jesús se le acercó a él y le dijo, él se le acercó a Jesús y él le dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Luego Jesús rechazó esto y podemos preguntarnos, ¿pero por qué él hizo eso? Bueno, es porque Jesús sabía lo que había en el corazón de esta persona. Sabía que él tenía las cosas, en su corazón estaban las cosas terrenales, que él anteponía el apego a su familia antes de Cristo, antes de la prioridad que era en ese momento el seguir a Cristo. Otra forma práctica en cómo uno puede ver cómo luce el buscar las cosas de arriba es búscalo de arriba por encima de las riquezas personales. Búscalo de arriba por encima de las riquezas personales. Y esto podemos verlo en Mateo 6, versículos 19 al 21, cuando Jesús está enseñando acerca de cómo administrar el dinero, en qué es lo que yo debo invertir. Y aquí nos da dos opciones. O puedes invertir en hacer tesoros de la tierra, pero hay un problema, que hacer tesoros en la tierra, debes recordarte que tus recompensas son las que perecen y se oxidan. Pero luego Jesús va a hablar acerca y va a exhortar acerca de que uno debe hacer tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Jesús termina diciendo que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y es que, hermanos, solo si busco invertir sabiamente mis riquezas en las cosas de arriba, si veo que mi vida se está moviendo en el que, si de manera sabia administro mi dinero para invertir en las cosas de arriba, entonces sabe que mi corazón está buscando las cosas de arriba. Y por último, uno debe buscar las cosas de arriba por encima de tu propia vida. Por encima de tu propia vida. Y esto lo podemos ver en el mismo libro de Mateo 16, versículo 21 al 23. Y es que aquí tenemos el pasaje en el que Jesús está hablando con sus discípulos y Él está diciendo que Él tiene que morir. Él debía morir, era necesario que Él muera por los principales sacerdotes y fariseos, pero que luego resucitaría el tercer día. Para Jesús, el camino de la cruz era necesario porque era un camino de obediencia al Padre. Y esto lo podemos ver inclusive en el monte de Getsemaní, que esto no era una decisión fácil para Jesús, porque Él ahí, vemos que Él está en gran angustia. Pero en medio de todo eso, Jesús terminó diciendo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No obstante, aquí tenemos ahora a Pedro, quien cuando escuchó esto acerca de Jesús, le habló fuertemente y le dijo que esto no tenía ningún sentido. Y aquí Jesús le contestó fuertemente, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El problema de Pedro aquí entonces es que tenía puesta su mirada en las cosas de la tierra. No entendía en las cosas eternas y necesarias, que era el sufrimiento y muerte de Cristo. Pedro no entendía que era necesario el no solo renunciar a comodidades como ellos lo habían hecho, sino también renunciar a nuestra propia vida. Y es que hay ocasiones que buscar las cosas de arriba implica renunciar a tu vida. Y si se han dado cuenta, hermanos, esto de aquí es ser un discípulo de Cristo. El buscar las cosas de arriba es ser un discípulo. Tiene que uno estar dispuesto a dejar a su familia, a tomar la cruz, morir y a vender todo lo que tienes por buscar las cosas de arriba. Y por último, quiero terminar porque no hay un mejor ejemplo para buscar esto de aquí que en Hebreos 11. Aquí tenemos una lista de santos del Antiguo Testamento que buscaban las cosas de arriba. Y si me acompañan a Hebreos 11, vamos a ver un pasaje ahí de manera corta. Aquí tenemos una lista de santos que buscaban las cosas de arriba, que decidieron no aferrarse a las cosas de la tierra, no aferrarse a su privilegio, no aferrarse a su seguridad, no aferrarse a riqueza, sino únicamente decidieron por fe buscar esa patria celestial. Y uno de los casos que tenemos aquí en Hebreos 11, lo encontramos en Hebreos 11, versículos 24 al 26, que es el caso de Moisés. Moisés, que fue criado, que nació, era un judío, pero fue criado por los egipcios. Hubo un punto en su vida que él tuvo que decidir. Hubo un punto de su vida que él tuvo que decidir si buscar las cosas de arriba
o quedarse con las cosas de la tierra. Y esto lo Hebreos en el versículo 24 al 26 que dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, ya mayor, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés decidió primero dejarse de llamarse hijo de Faraón, hijo de la hija del Faraón. Él había sido criado con los egipcios, él había sido criado con una madre, un hermano, pero él, ante buscar las cosas de la tierra, buscar las cosas de arriba, él decidió dejar a su familia por Cristo, por las cosas de arriba. Inclusive también en este pasaje vemos que él tenía acceso a las riquezas de la tierra, ya que el pueblo egipcio no era un pueblo cualquiera, era uno de los más ricos de esa época. Pero él decidió dejar, como dice aquí, los deleites temporales del pecado, los tesoros de los egipcios. Él decidió dejar las riquezas por Cristo. Y por último, él decidió inclusive dejar su paz y su comodidad. Él estaba dispuesto a recibir los vituperios de Cristo porque tenía puesta su mirada en las cosas de arriba. Y la motivación de Moisés entonces para dejar todo esto era mirar a aquel Mesías que iba a venir. Que el autor de los Hebreos ya sabía que ese era Cristo. Y hermanos, viendo, y si nosotros nos ponemos a leer el libro de Hebreos, Hebreos 11, podemos reconocer algo de esto. Y si somos honestos también, eso lo vemos en nuestra propia vida. Buscar las cosas de arriba, poner nuestra mente en las cosas de arriba, no es nada fácil. Inclusive es algo muy complicado. Implica desafíos grandes para nuestra vida. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés, él dejó todo. Lo podían haber hasta matado, dejó las riquezas y se identificó con un pueblo esclavo. Es complicado, no es difícil, es difícil buscar las cosas de arriba, no es sencillo. No es algo ni siquiera que nos nace sufrir en vez de estar cómodo, no es algo que nos nace a nosotros. Pero esto es un mandato que debemos hacer. Y ahora uno se puede preguntar por qué uno estaría dispuesto a sufrir por buscar las cosas de arriba. Y es ahora, hermanos, que nos vamos a introducir a esta parte de Colosenses, en el que vamos a ver que Cristo es nuestra motivación. Y de eso es lo que se trata de todo el texto que vamos a ver hoy, de que la razón para nuestra búsqueda primero vamos a ver, y segundo, la motivación para nuestra búsqueda. Y eso lo vemos y empezamos en el versículo 3 de Colosenses. Dice, porque habéis muerto. Pablo nos introduce en la razón de la búsqueda del creyente con un porque. La razón por la que uno debe buscar las cosas de arriba y no buscar las cosas de la tierra es por un evento único que pasó, porque eso es lo que está en griego, es un evento único que pasó en el pasado. Y ese momento único que Pablo describe aquí es la salvación. ¿Y qué ocurrió en la salvación? Que morí. ¿Y a qué morí? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que porque habéis muerto. ¿Qué significa esto? Bueno, la misma carta nos responde esto. Y es que primero debemos saber que el creyente en el momento de su salvación murió al pecado y sus consecuencias. Si vamos a Colosenses 2, desde el versículo 11 a 15, podemos leer esto de aquí. Versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí Pablo no está hablando de una circuncisión física, la que los judíos se hacían, porque claramente aquí dice que no es hecha con manos humanas, sino que él está hablando de una circuncisión espiritual, una realizada en Cristo, que tienen propósitos, que es lo que está hablando aquí, que es remover el cuerpo carnal. Remover la esclavitud de mi ser, el cual era esclavo del pecado, a ser libre. Y se me brinda ahora una nueva naturaleza, dice aquí, en la circuncisión de Cristo. Es la obra purificadora de Cristo. Y no solo esto, sino que como seguimos leyendo más abajo, este acto nos liberó también de las consecuencias. No solo morí al pecado, al cuerpo carnal, sino que también morí a las consecuencias.
¿Cuál es la consecuencia última por mi pecado? La muerte. La muerte. Mi pecado, como dice, la paga del pecado es la muerte. Pero al morir con Cristo, nos libramos de esa consecuencia última. ¿Cómo? Como sigue diciendo el versículo aquí. El versículo 13 dice: y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. El perdón. Y versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta que era contraria a mí, y eso era lo que decía la ley: todo hombre que pecare, ese morirá. Eso estaba sobre mi cabeza, pero en Cristo, debido a que Cristo murió en la cruz y yo morí con Él, mis pecados fueron pagados por el sacrificio de Cristo suficiente en la cruz. Y ahora Pablo, siendo más específico aún, otro aspecto de que él habla aquí, de que morí en el momento de mi salvación, es lo que vemos ahora en Colosenses 2:20. Si me acompañan un poco más abajo, en Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muerto con Cristo, ¿a qué cosa? En cuanto a los rudimentos del mundo. Entonces, en el momento de mi salvación, no solo morí al pecado y a sus consecuencias, sino que también morí a las doctrinas básicas, o siendo más fiel a la palabra, a las doctrinas simplistas e inmaduras de los falsos maestros. Los hermanos de Colosas debían entender esto. Como dice Efesios 2, antes, sin Cristo, nosotros vivíamos según la corriente de este mundo. Vivíamos creyendo a toda doctrina mentirosa, todo aquello que dictaba el sistema de este mundo. Nosotros íbamos en esa corriente. Aquella que estaba bajo el mandato de Satanás y cuyo fin era la satisfacción de la carne. Esta era la vida antes de Cristo, pero en el momento de nuestra salvación, al morir con Cristo, mi vieja naturaleza, que creía todos esos engaños, que iba con la corriente de ese mundo, murió. Y ahora soy libre de todo engaño y puedo discernir entre lo verdadero y lo falso. Antes no podía discernir entre lo verdadero y lo falso, pero en Cristo, y porque morí con Cristo y ahora tengo una nueva naturaleza, ahora sí puedo discernir entre lo verdadero y lo falso. Y eso es lo que Pablo les está recordando a los hermanos de Colosas, que ellos murieron al pecado, a sus consecuencias y a esas falsas enseñanzas que los herejes estaban hablando en la iglesia de Colosas. Debes buscar y mirar las cosas de arriba porque has muerto tu vida pasada, lo que dice Pablo aquí. Las cosas viejas pasaron, como dice Corintios. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y eso nos lleva a otro punto, que lo que sigue diciendo el versículo es que no solo yo morí, sino que también hay algo nuevo ahora que tengo. Y es que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pasamos de tener ahora una cosmovisión centrada en mí mismo, en Satanás, en sus engaños, ahora a tener una vida centrada en la voluntad de Cristo y su poder. Por tal motivo, Pablo en el versículo 4 lo llama a Cristo vuestra vida. Cristo es vuestra vida, dice aquí. Ahora Cristo se lo menciona siendo nuestra vida. ¿Pero por qué? ¿Qué significa que Cristo ahora es la vida del creyente? Y eso lo podemos ver en varios puntos. El primero de ellos es que Cristo es el dador de la vida. Como hemos visto anteriormente, el creyente está muerto en sus delitos y pecados. Por ende, no puede levantarse a sí mismo. Un hombre muerto no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es simplemente seguir muerto, porque un muerto no tiene la capacidad de hacer algo por sí mismo. Él necesita un agente externo que tenga vida en sí mismo para poder tener vida. Y aquí es que entra Cristo, el dador de la vida. Si me acompañan a Juan 5, en Juan 5 podemos ver esto de aquí. Aquí vemos a Jesús confrontando a aquellas personas que lo estaban acusando de primero de romper el día de reposo. En Juan 5 vemos que aquí lo estaban acusando a Jesús de romper el día de reposo, ya que sanó a un enfermo en el sábado, y también de ser blasfemo.
Porque Jesús, en respuesta a ellos, mencionó que si su Padre trabajaba el sábado, siendo que Él sostiene toda la creación, ¿por qué Él no lo haría? Entonces ahí los fariseos lo llamaron blasfemo, porque se hacía igual a Dios. Y la réplica de Jesús aquí fue grandiosa. Y Él ahora dice que todo aquello que el Padre hace, el Hijo también lo hace. ¿Y cuál es la obra que Cristo entonces se acredita a sí mismo para defender su punto? Desde el versículo 21, y es que Él es dador de vida. Juan 5:21 dice, porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Y cómo es esto posible? Es que Jesús, al igual que el Padre, tiene vida en sí mismo. Versículo 26, ahí mismo en Juan 5 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. A diferencia de nosotros, hermanos, que nacimos muertos y que como muertos no podemos hacer absolutamente nada, Cristo tiene vida en sí mismo. Y es por eso que Él es el dador, el único que puede dar vida a aquel muerto espiritual. Pero no solo vida en esta esfera ahora aquí en la tierra, sino que también podemos ver de que Cristo es el dador no solo de la vida aquí, sino también el dador de la vida eterna. Siguiendo con el texto de Juan 5, Jesús también afirma lo siguiente en el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todos aquellos que ponen su fe en Jesús como Señor y Salvador, no solo se les otorga vida espiritual en la era presente, sino también una vida eterna. Es librado de la condenación ahora. Y es que la condenación no es más que vivir bajo la ira de Dios, pero ahora que ya tienen la vida eterna, ya tienen una perfecta comunión con el Hijo y con el Padre. Ya que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien han enviado. Y ahora, hermanos, dado que nos ha dado Dios, nos ha dado Cristo la vida presente y la eterna, y es que los santos del Nuevo Testamento tenían una profunda convicción dentro de ellos. Y es que por último, el hecho de que Cristo, como dice aquí, es vuestra vida, en Colosenses 3, lo que ellos están diciendo es que Cristo es su todo. Cristo es su todo. Y esto no significa que uno está en una posición similar a Cristo, siendo igual a Dios. No tiene nada que ver con eso. Ni tampoco en el que solamente significa de que Cristo es su modelo a seguir. Sino que hay una profunda identificación con Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Eso es que Cristo sea tu vida. Que tienes una profunda identificación con Él. Es por eso que Pablo hace unas declaraciones asombrosas a lo largo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo ya no vive para sí mismo, dice que ya no vive, su vida ya no es complacerse a sí mismo, sino que ahora vive para aquel que murió por él, para agradarle a él, a Cristo. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Para Pablo su vida se resumía en una sola cosa, Cristo. Este era su razón de existir. Su amor por Cristo era tan profundo que estimaba las demás cosas como, en comparación a Cristo, como basura. Y esto dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto hace eco, hermanos, a lo que dice el salmista también. ¿A quién tengo yo en el cielo si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y por último, uno puede decir también es que es tan fuerte el amor, es tan fuerte y poderosa esa unión que el creyente tiene con Cristo, que también el creyente es identificado en su sufrimiento. Y esto Jesús le advirtió a sus discípulos, que ellos iban a sufrir, que ellos lo iban a aborrecer. ¿Por qué? Porque así como aborrecieron a su maestro, a Jesús, a tal punto de matarlo, también ellos iban a ser perseguidos.
por aquellos que odiaron a Jesús. Al vivir en Cristo, el mundo los aborrecerá. Esto es vivir, esto es que Cristo sea tu vida. Y ahora la pregunta que nos deberíamos hacer ahora al leer esto de aquí es, y todas las declaraciones que Pablo hizo es, nuestra vida luce de esa manera. Nuestra vida luce de esa manera. Yo puedo decir juntamente con Pablo, mi vida entera dejó de tratarse de mí mismo. Veo en mi vida que ya no se trata de mí mismo, sino que he pasado de estar centrado en mí a estar centrado en Él. Aborrezco todo aquello que me separe de Cristo. Estoy sufriendo en cierta medida que por oposición al mundo, por mi identificación con Cristo. Y esto no es algo exclusivo del apóstol Pablo, de los grandes cristianos, de la iglesia, de líderes renombrables, nada de eso. Si decimos que somos verdaderos creyentes, el mundo murió para nosotros y ahora Cristo es nuestra vida. Y hay ahora un aspecto más que no podemos dejar pasar por alto en el versículo 3, y es que la palabra escondido. Volviendo a Colosenses 3, dice aquí que habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué Pablo utilizó la palabra escondido? Bueno, y es que la profundidad de que Cristo ahora sea nuestra vida entera y nuestra unión con Él es muy, muy profunda. Pedro inclusive llega a mencionar de que ahora el creyente es partícipe de la naturaleza divina. Por tal motivo, el hecho de que esto esté escondido se puede referir a un entendimiento parcial del creyente. Y es que en cierto sentido, a pesar de que nosotros gozamos de esa realidad, gozamos de esa hermosa realidad de que estamos unidos con Cristo, que Él es nuestro todo, no lo podemos entender plenamente. Como dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Debido al pecado que aún reside en nosotros, debido a que hay pecado todavía que está en nosotros, no podemos comprender la totalidad de la dimensión y profundidad de que Cristo sea nuestra vida, de nuestra unión con Él, ni qué es lo que vayamos a hacer en el futuro. Ahora, uno se puede pensar que si para el creyente uno no puede entender la plenitud que es que Cristo sea nuestra vida, ¿qué es del impío? Entonces, si para el creyente había un conocimiento parcial, para el impío el hecho de que esté escondido esto es la falta de conocimiento. Tanto la realidad interna de la unión del creyente con Cristo y la realidad externa, que es los cambios que se producen en el creyente por esa unión, está velada para ellos. Ellos no entienden esto de aquí. Por eso es que está escondida para ellos. No pueden discernir las cosas que son el Espíritu, porque no lo tienen ellos. Donde ven algún cambio o algo que el creyente han hecho, ellos no ven el poder de la resurrección de Cristo que está exaltado a la diestra del Padre. ¿Qué es lo único que ven ellos? Un cambio por el producto moral, esfuerzo humano, una devoción profunda del ser humano, cualquier cosa, pero no ven a Cristo. Y al no comprender estas verdades espirituales, lógicamente uno puede saber de que estas enseñanzas que los falsos maestros están dando no sirven, porque ellos no pueden entender esto. Para ellos está escondido el hecho de que Cristo sea nuestra vida, ya que ellos están centrados no en Cristo, sino en uno mismo. Pero esto no solo es así nomás, sino que también, dado que para ellos las cosas espirituales son locura, el cristianismo y también el cristiano son objetos ¿de qué? No solo de su odio, sino de su burla. Lo cual nos puede acercar más a nuestra realidad, es que si nos identificamos plenamente con Cristo, para ellos todo esto es locura. El hecho de que uno se levante a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana y venga un domingo a la iglesia, que venga a las 5 de la tarde, es locura, es necedad. Para ellos será eso de ahí. Y ahora, hermanos, estas realidades que vemos aquí, el hecho de que nosotros vemos nuestra insuficiencia, nosotros vemos de que no podemos comprender plenamente qué tanto Dios nos ama y qué tan fuerte es nuestra unión con Cristo. Y el hecho del odio y el desprecio del mundo hacia nosotros, debido a su ignorancia y amor al pecado y falta de temor a Dios, puede ser desalentador.
Esto puede ser desalentador para nosotros, esta realidad aquí. Pero algo que debemos tener claro es que esto no siempre será así. Esto no siempre será así. Es que vendrá un día en que aquellas cosas ocultas, aquellas cosas escondidas, se manifestarán. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra motivación para mantenernos firmes en este mandato de buscar las cosas de arriba por encima de todo. Y eso lo podemos ver en el versículo 4 cuando dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo ahora aquí establece un periodo de tiempo que, ¿cuál es? Cuando Cristo se manifiesta. Esta palabra manifieste quiere decir hacerse visible o mostrarse a los demás. Y también este verbo está en futuro, entonces todo lo que él está diciendo es algo que va a pasar en el futuro. Y la única posibilidad que vemos aquí, realmente, es la segunda venida de Cristo. Eso es cuando Cristo se manifiesta, en su segunda venida. Y es que podemos ver hacer un contraste entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. En su primera venida, Él se manifestó, pero se manifestó de forma humilde. Se manifestó tomando forma de hombre, naciendo en un pesebre humilde, en una familia. Por eso Filipenses 2:7, 8, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Él vino a este mundo como un hombre, haciéndose en forma de siervo, con un solo objetivo, mostrar su gracia y misericordia al morir en la cruz por los pecadores. Y esa venida al mundo, aunque nosotros como cristianos entendemos la razón, muchos de los impíos lo ven como una debilidad. Muchos de los impíos ven esto como a un Cristo del cual fueron capaces de rechazar e inclusive matar. Por eso, para los judíos, el evangelio de la cruz era tropezadero, porque no tenía sentido que el dueño de tu salvación lo hayan podido matar. Y el mundo sigue pensando eso ahora. Una vez yo, cuando estuve hablando con un taxista, él me decía eso, él no entendía. ¿Cómo puede ser posible? Y él me decía así, ¿cómo puede ser posible que Dios haya muerto? No tiene sentido eso. Y uno le explicaba con la escritura, pero no entendía, porque ellos lo ven como debilidad, ellos lo ven como necedad. ¿Cómo yo voy a creer en alguien que murió tan humillantemente? Me decía él. Y esto es el concepto que el impío tiene de Cristo. Pero en esa segunda venida, Cristo ya no se manifestará de forma humilde y de forma misericordiosa en ese sentido, sino Él se manifestará como un rey poderoso y un juez. Y es que actualmente Cristo se encuentra reinando en los cielos de forma soberana y poderosa, pero el mundo no lo ve. En cambio se burlan y lo odian. Sin embargo, esas risas en aquel día se transformarán en terror. Primera de Tesalonicenses, versículo 1, del 7 al 9, dice, cuando se manifieste el Señor, aquí está hablando de la manifestación del Señor Jesús, desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a decir aquí? ¿Cuál es su retribución? Sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muchos, al verlo en su gloria, en aquel día, luego de la tribulación, en su segunda venida, se lamentarán y desearán haber sido de aquellos que fueron resucitados con Cristo. Se llenarán de terror, pero será demasiado tarde. Y es que este pasaje de aquí, hermanos, no menciona de manera implícita esta realidad del impío, de que cuando se manifieste ellos van a llenarse de terror. Sin embargo, sí se detalla la esperanza para nosotros. Y es que a diferencia del impío en la segunda venida, nosotros no nos llenaremos de terror cuando Cristo venga, sino que habrá asombro y gloria. Versículo 4 dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y es que al ser Cristo nuestra vida,
y ser identificados con Él, y yo estoy dispuesto a sufrir lo que Él también sufrió, asimismo nosotros, cuando Él sea manifestado en poder y gloria, yo también seré manifestado con Él en gloria. ¿Pero qué significa esto de ser manifestado con Él en gloria? Y es que en el momento que cuando Cristo regrese, nosotros regresaremos con Él. Regresaremos con un cuerpo glorificado, sin los efectos del pecado, un cuerpo incorruptible. Y regresaremos también con una mente glorificada. Siguiendo con el mismo pasaje que vimos de 1 Juan 3:2, que no sabemos porque todavía no somos lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Esta es la imagen, hermanos, esta es nuestra esperanza de la segunda venida de Cristo. Y esta es nuestra motivación para poder vencer al pecado y buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Y como lo describe 1 Juan 3:3, el que tiene puesta la esperanza en Él se purifica como Él es puro. Esta es nuestra motivación. Y hermanos, ¿qué más necesitamos? Lo tenemos todo en Cristo, lo tenemos todo en Él. Sabemos que ahora ya hemos muerto a este mundo y nuestra vida es Cristo. Esa es la razón que necesitamos. Y tenemos la motivación también de que no todo se va a quedar como es ahora. Cristo se va a manifestar en el futuro. Habrá una retribución para los impíos y nosotros ya tendremos un cuerpo glorificado para seguirlo a Él, para andar en Él, para vivir en esta tierra, teniendo un pleno conocimiento de Él. Esa es nuestra esperanza y este debe ser nuestro motor para poder, a pesar de las dificultades que se puedan presentar, a pesar de las renuncias que tengamos que hacer, buscar y pensar en las cosas de arriba sobre cualquier cosa. Oremos, hermanos. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias te doy, Señor, te doy por tu palabra. Gracias por esta exhortación que nos das ahora, Dios. Te pido que por favor nos ayudes a poder en esta semana buscar y pensar en las cosas de arriba, en ti, Cristo, y en todo lo demás relacionado a ti, Señor. Ayúdanos a poder renunciar a lo que tengamos que renunciar, dejar lo que tengamos que dejar, todas las cosas de la tierra, todas las cosas contrarias a ti, con la finalidad de buscarte a ti, Señor. Que nuestra motivación se mantenga en esa segunda venida que tú ciertísimamente lo has prometido y pasará, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.